Hoy es el día de nuestro Padre Celestial, el día que el Señor escogió para que le honráramos y nos congregáramos. Para la tradición, para el comercio, hoy es el día del Padre. Muchos no sabían. Hoy, 16. No, porque el tercer domingo no hay dinero, en la quincena fue ayer, por eso es el día del Padre hoy. Pero realmente, para nosotros los hijos de Dios, el día del Padre tiene que ser todos los días. La Biblia dice, honra a padre y madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y no dice que nos honremos el segundo domingo del mes de junio, sino todos los días. Y esto aplica para nuestro Padre Celestial. Hermana Luli, bienvenida, Dios le bendiga. Bertilda Tejeda, hermana Olga, hermana Ilse, hermana Andrea, todos los que están allí en la distancia, un abrazo y de corazón. Confiamos que la palabra que Dios tiene para nosotros hoy puede edificarnos, y digo empezando por mí. Abandonado por Dios es el mensaje que vamos a compartir hoy, y confiamos que esta palabra pueda traernos a una reflexión y a un entender de que tenemos a un Padre bueno en los cielos, que en todo tiempo, en todo momento, ha tenido cuidado de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos sentido que Dios no nos escucha? Muchas veces. Muchas veces hemos estado en esa disyuntiva, en medio de la frustración, del desespero, nos hemos sentido totalmente solos. Porque quisiéramos que cuando oráramos viniera la voz que entra del techo y nos dijera, yo te estoy escuchando. Pero resulta que la Biblia enseña que el justo por la fe vivirá. Cuando nosotros nos postramos delante de Dios, cuando nosotros sentimos esa necesidad de ir a nuestro Padre, como dijo Jesús en Mateo 6:6, que cuando oremos, cerremos la puerta de nuestra habitación y nuestro Padre que nos ve allí en lo secreto, dice, nos recompensará en lo público. Lo que habla de una relación íntima, personal con Dios. Dios espera que nosotros entendamos que así no sintamos frío, ni el calor, ni la escarcha que cayó, ni el aceite que se ve, ni las paredes que tiemblan. Dios espera que creamos que Él está con nosotros. Ahora, esto de sentirse solo, de sentirse abandonado aún por Dios, Jesús lo experimentó también. Jesús no fue ajeno a ninguna de las situaciones que nosotros como seres humanos experimentamos. Y vamos precisamente a Mateo, capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, versículo 46 al versículo 50. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si Elías viene a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Adelante. Elí, Elí, lama sabactani, traduce, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que nos lleva a entender
Lo que sucedía en ese momento era que un cuerpo humano, el de Jesús, con dolores, con la sensación de abandono total, le pregunta al Padre por toda la soledad que en ese momento estaba experimentando. Y no era que Dios lo hubiera abandonado. Aquí suceden dos cosas. Y es que Jesús se despoja de su deidad. Y cuando dice que viene a experimentar todos nuestros padecimientos, esto incluía no solo una simple tristeza, sino el dolor extremo que muchos en determinados momentos tenemos que enfrentar cuando estamos en medio de situaciones que escapan de nuestro control. Por eso la pregunta cuando empecé, ¿cuántos han sentido que Dios no nos escucha? En ese momento la humanidad de Jesús se sintió en total abandono, porque no era fácil, no debió ser fácil el dolor que estaba experimentando, la angustia que estaba experimentando. Hace un mes citaba un estudio que hizo un científico y que se lo aportó a Discovery Channel, donde este científico en primer lugar acepta la existencia de Cristo. Al ir a estudiar la agonía de Cristo la está aceptando, la agonía de Jesús. Y él decía que en la posición que este hombre lo habían colocado, tratar de respirar era lo más doloroso que debía experimentar. Sus costillas estaban expuestas, pegadas a un madero rústico, la sangre coagulándose, pegándose a la madera, y cada vez que él trataba de respirar necesitaba encontrar un apoyo para subir el diafragma, y el apoyo eran los pies, y los pies estaban clavados con un clavo que los atravesaba. O sea, el dolor para nosotros cuesta trabajo tratar de entender. Si nosotros nos chuzamos el pie con una puntilla y todo el dolor que sentimos, si usted se tropieza el dedo pequeñito y usted sabe todo lo que se siente allí, si usted está golpeando con un martillo y medio se pellizca, ahora imagínese unos pies atravesados por un clavo, unas costillas desgarradas expuestas, tratando de respirar. Y este hombre decía que su agonía debió ser impresionante. Y en medio de esta agonía, Jesús, hombre, que es el que está agonizando allí, le dice al Padre: ¿por qué me has desamparado? Y esta expresión, creo que es la expresión más humana de todas las expresiones que lanzó Jesús, porque son las expresiones que salen de nuestro corazón cuando no le encontramos solución a nada de lo que queremos resolver. ¿Cuánto no nos hemos sentido solos en medio de un conflicto familiar? ¿Cuánto no nos hemos sentido solos cuando un ser amado se nos va? ¿Cuánto no hubiéramos querido retroceder el tiempo en determinadas situaciones? Jesús estaba experimentando eso en ese momento en la cruz. Y era Jesús, hombre, su parte divina, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, Emmanuel, sabía que Dios no lo había abandonado. Pero la parte humana, que era la que estaba sufriendo allí, que era la que tenía que entender todos los vericuetos que representa el sufrimiento del ser humano, fue la que expresó: ¿por qué me has desamparado, Padre? Cuando un médico entrega un diagnóstico devastador, cuando tu cónyuge te dice: hasta aquí llegamos, cuando pierdes tu empleo, cuando un desastre natural se lleva lo único que tenías, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque en el fondo de nuestra alma entendemos
que Dios puede hacer algo en nuestra vida. Y quizás muchos de los que estamos aquí reunidos, muchos de los que están allí en la distancia, han podido experimentar esta sensación de impotencia y de tener que llegar a preguntarle a Dios: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué tengo que vivir esto que estoy viviendo? Y fácilmente, y digo fácilmente entre comillas, podríamos citar Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Hermano o hermana, tranquila, que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Eso es fácil citarlo, pero vivirlo es otra cosa. Vivirlo es otra cosa. Porque al final, aunque esa palabra está puesta allí, desearíamos que ese proceso no fuera con nosotros, porque nuestra alma no está diseñada para resistir el dolor solo. Usted no se da cuenta que cuando usted comparte su carga con una persona, quizás no se le resuelve el problema, pero el problema deja de pesar. Usted no se da cuenta que cuando usted tiene dolor en su corazón, usted habla con una persona y comparte su dolor, y quizás no te va a devolver lo que perdiste, pero tu dolor deja de pesar. Porque el ser humano no fue diseñado para soportar solo el dolor. Y en estos momentos complicados, bien podrían aplicar las palabras del Padre que trajo a su Hijo Jesús para que se lo sanara. Miren lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 21. Marcos 9, 21. ¿Ya lo tenemos? Estamos hablando de aquel joven que estaba endemoniado, que convulsionaba. Versículo 20 dice que cuando se lo trajeron a Jesús y cuando el espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumas por la boca. Jesús le preguntó al papá del muchacho: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre del muchacho dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si pueden hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Mira lo que dice él. En medio de su poca fe, de su corta fe, porque incredulidad no es necesariamente ausencia de fe, sino falta de una fe que le dé para confiar plenamente. Le dijo: ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Ese padre angustiado que va delante de Jesús a reconocer su poca fe, a reconocer que necesitaba que Él le alimentara su incredulidad, pero que en medio de esa necesidad sabía que Jesús era la solución para lo que tenía su hijo. Su hijo estaba endemoniado. Y aclaro, de este versículo, es uno de los versículos donde sacan que la epilepsia es un demonio. No necesariamente. Aquí estaba un muchacho endemoniado y el demonio provocaba que fuera al piso, se revolcara y era sordo y mudo, porque aquí lo que dice Jesús era, o sea, que el muchacho desde niño ni hablaba ni hacía nada, y encima de eso
convulsionaba producto de una posesión demoníaca. Pero si una persona se pega un golpe en un accidente contra una pared y desarrolla un tumor, ese tumor no podemos decir este es demonio de epilepsia, ¿sabes? Porque no fue provocado por una posesión. Hay epilepsia producto de eventos traumáticos a nivel psicológico, no necesariamente un demonio. Por eso es que nosotros, cuando vamos a orar por una persona, debemos estar apercibidos en el Espíritu, pidiéndole a Dios discernimiento para entender qué es lo que vamos a hacer. Porque nosotros no podemos llegar emotivamente a meter mano, ahora te vas, si no sabemos qué está pasando allí. Yo le contaba a la hermana Vianney el sábado pasado una experiencia que tuve donde me llaman a ministrar en un niño que estaba endemoniado. Y según las personas que estaban ministrando liberación, decían que eran legiones que estaban saliendo desde las 6 de la tarde y eran las 9 de la noche y todavía no salían. Yo les digo una cosa, la Biblia dice, no digo yo, la Biblia dice que a Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ellos. Por tanto, donde hay legiones o donde hay un demonio, si mi fe en Cristo me da para confiar y creer que ese Cristo lo va a hacer libre, si se activa. Porque al final, cuando yo llegué allí y le dije a las hermanas que estaban allí, suéltelo, ¿cómo lo vamos a soltar? El niño parecía un frito de 4 días lleno de grasa, le habían echado aceite Johnson por todos lados. Y el Espíritu Santo me dijo primero orar. Me fui a un rincón a orar y el Espíritu Santo me decía, el niño fue abusado sexualmente. Y el nombre del que lo abusó es lo que le da autoridad al demonio que lo tiene cautivo. Cuando llego donde está el niño, le digo a las que estaban allí, suéltenlo, y le dije al demonio que estaba en el niño, dame el nombre que te da autoridad sobre este niño y sal de él en el nombre de Jesús. El demonio reaccionó y me dijo, tienes cáncer, poder en Cristo, dame el nombre. Cuando me dio el nombre, la tía que había llevado al niño empezó a llorar porque era el tío del niño. Yo no sabía cómo se llamaba siquiera el niño, pero el Señor, que sí sabe todo, y este niño dijo el nombre e inmediatamente el demonio salió. Porque Jesús es el nombre en el cual nosotros recibimos libertad y podemos proclamarle al mundo libertad. Ahora, mira que este padre de Marcos 9, 21 al 29, al 28, perdón, le dice a Jesús, ayuda a mi incredulidad. Es evidente que había un hombre en crisis y los que somos padres creo que me entienden a qué me refiero. Si usted tenga un cuadro de hijos y tiene mañana que resolver 1000 cosas y no tiene ni para un desayuno de uno de tus hijos, eso es crisis. Que tienes un problema que resolver que si no lo resuelve afecta toda la estabilidad de tu familia, eso es crisis. Y esas crisis nos llevan a la orilla y confrontan realmente cuál es nuestra fe. Y aclaro, voy a decir algo que quizás algunos me van a decir, ahora vas a venir con eso. La duda no es lo opuesto a la fe. La duda es un componente de la fe, porque la duda termina cuestionando aquello en que no creo totalmente. Una cosa es un ateo y otra cosa es alguien que dude. Ahora, me va a decir, pastor, pero el apóstol dijo que el que duda es como el mar que va y viene. Precisamente. La gente que tiene una fe endeble o emocional, podríamos decirlo, no se desconecta de Dios. Usted los ve que van y vienen. Hoy creen, mañana no.
Usted lo ve reventado y de repente tú lo ves que no, hoy soy más espiritual que nunca. Es producto de eso. No han dejado de creer, han dejado de confiar. Y son dos cosas diferentes. Yo puedo creer en ti, pero no confiar en ti. Yo puedo saber quién eres tú, pero no confiar en lo que tú haces. Este hombre, al expresarle a Jesús, ayuda mi incredulidad, no le estaba diciendo yo no creo en ti, porque entonces no se hubiera acercado a Jesús. Si él no cree en Jesús, no busca a Jesús. Él le digo, ayuda mi incredulidad. Porque es que nosotros pasamos por procesos de duda. El que diga que nunca ha dudado de Dios no está vivo. No, yo siempre he creído. Mentira. Y entonces, ¿por qué explotamos? Y entonces, ¿por qué caemos en crisis? Y entonces, ¿por qué vamos a depresión? Cristianos en depresión, sí caemos en depresión. Porque el que cree en Cristo nunca, no sea mentiroso. Seguimos siendo humanos. Y los procesos y las luchas que se salen de nuestro control confrontan nuestra fe. Por eso te digo, la duda no es lo opuesto a la fe. La duda es parte integral de la fe. Porque la duda se llena con la fe. Es un componente de la fe. La duda de alguna manera te anima a verificar si lo que estás creyendo es verdad o es mentira, porque estás en esa ambigüedad. Pero si la hermana Jacqueline dijo que a ella Dios le hizo el milagro y porque yo tengo el mismo problema y aquí no me lo ha hecho, está dudando, pero a la vez está confesando que Dios puede hacerlo. Por eso te digo, la duda es un componente de la fe. No es lo opuesto a la fe. Lo opuesto a la fe sería la negación total de la fe, ateísmo. Ahora, Mateo 28, versículo 17. Mire lo que dice con respecto a la duda. Jesús ya resucitó aquí. 28, 17. Mateo 28, versículo 17. Es más, leamos el 16 para que entre en contexto. Dice, pero los 11 discípulos, aquí todavía no habían reemplazado a Judas, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Pero qué dice allí? Pero algunos dudaban. Ahora, Tomás, miren este ejemplo práctico. Tomás caminó con los otros 10, sí. Tomás vio los milagros de Jesús, sí. Tomás vio lo que Pedro caminó sobre el agua, sí. Tomás vio que se alimentaron más de 25,000 personas con unos cuantos pececitos y unos cuantos panes, sí. Tomás vio la liberación de los endemoniados, sí. Pero no fue Tomás el que dijo, si yo no meto el dedo en la herida en la herida de sus manos y en la herida de su costado, no lo creo. Y no dejó de ser discípulo por eso, sino que cada uno asume las crisis desde una perspectiva diferente. Y en determinado momento, estos que dudaron sintieron que Jesús los había dejado solos, que Dios los había abandonado. Lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces llega un momento en que usted dice, no oro más por esto, ya me cansé? Dios a otros sí, a mí no. Yo lo he dicho, yo lo he pensado y lo he exteriorizado. Le he dicho a mi esposo, estoy cansado, y no por eso dejo de amar a Cristo, sino simplemente es parte de un momento que nosotros experimentamos. Y gloria a Dios que usted se atreva a decírselo a alguien. Peor es que se lo traiga usted solo.
Porque la Biblia dice, sobrelleven las cargas los unos con los otros. Por eso es que el contexto de la iglesia congregarse X días no es simplemente para verle las caras y cambiar de marca de maquillaje, o para que el pastor diga, oh, llené la iglesia. No, es porque ese día que nos vemos cara a cara, ese día podemos interactuar y podemos compartir. Me alegro tanto de verte, y el otro decirle, si supieras el proceso que estoy viviendo, puedes orar por mí. Mira, tengo esta situación, porque el cuerpo de Cristo es de vivo, no es de mudos. Mire, nosotros, ese grupito de WhatsApp que tenemos allí para Nehemías, tiene un propósito sencillo, elemental, que por lo menos alguien en la mañana diga, buenos días, Dios lo bendiga. Para eso es, para que usted se relacione de alguna manera, y para que el día que vengamos en vivo y en directo podamos decir cuánto me alegro de verte hoy aquí. A mí me escribe alguien y me dice, pastor, el domingo tampoco voy, y tiene 3 meses que no viene a la iglesia. ¿Y por qué? Porque me toca trabajar, porque es el día del Padre. Yo te digo algo, mi esposa tiene una expresión que me gusta. Pastor, no voy el domingo porque voy a celebrar el Día de la Madre. Pastor, no voy el domingo porque el domingo cumpleaños mi mamá. Yo todavía no he visto cumpleaños a las 10 de la mañana. Hermana, ya que usted le han celebrado un cumpleaños a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, le llevan la torta, aparte de la torta, 8 de la mañana, todo el mundo, venga, que vamos a cantar a pintar de 8 de la mañana. No, que eso lo hacen en la tarde. Sino que somos tan despreocupados por nuestra salud espiritual que magnificamos que se nos arranque una uña para justificar no venir a congregarnos, sin saber que cada vez que yo me niego, porque es que yo me niego, no es que no pude, es que el diablo se me atravesó. Si el diablo se atravesó, repréndelo, pero a mí el diablo no me va a quitar que venga a congregarme. Cuando íbamos a salir de la casa empezó a llover, y le dije a mi esposa, ¿verdad? Si Dios quiere que vayamos, vamos. Si Dios quiere que vayamos, viene el InDriver. Y llegó el carro y resulta que la lluvia era una cuadra. El hermano Carlos Consuela, que está allí cerquita, se dio cuenta. La lluvia era una cuadra, el resto era sol. Porque nosotros tenemos que atrevernos a mirar más allá de lo aparente y de lo evidente. La gente piensa, no importa que yo no vaya 3 meses, y lo publican en Facebook, agradecido con Dios, y el diablo opinando, numeral, el conchinflado a la 3. ¿Por qué? Porque hemos perdido ese hambre que teníamos cuando llegamos a Cristo. Mi esposa me daba esta mañana el testimonio que compartían ayer con la hermana Jacqueline en el ensayo de la alabanza. En la iglesia donde nosotros nacimos en Cristo, había más de 80, 90 jóvenes. Y estos jóvenes trabajaban, es más, algunos trabajaban conmigo. Y estos jóvenes salían de su trabajo, iban a su casa, se echaban un baño y después iban a la iglesia. Y un miércoles habían 90 personas, y de esas 90, 50 eran jóvenes. ¿Que eran más santos que otros? No, tenían disposición, tenían hambre de Dios, que es lo que se ha perdido dentro de la iglesia. Mire, yo admiro y le doy la gloria a Dios por estos hermanos y hermanas que están en la distancia, que están allá. En México hay un grupo en este momento, 25 personas están sentadas en una sala en este momento, con un televisor en YouTube y un parlante al lado escuchando el mensaje. Yo no he dicho que hagan eso. Dios les puso a hacer eso porque donde estaban nada más les hablaban era de plata. Eso no es problema mío, eso es problema de Dios allá con cada quien. Pero estos hermanos sienten que se edifican porque tienen hambre de Dios, no de Carlos Torres. Mire, yo admiro a estos hermanos y hermanas que el jueves en la noche, el miércoles en la noche, el viernes en la noche,
Cuando uno dice, vamos a transmitir, están allí. Mientras que los que están aquí a 5 minutos les cuenta porque, ay, si llueve, ay, la brisa, ay, los mosquitos. Bueno, pero tampoco van a YouTube. Porque la iglesia ha perdido hambre. Hemos perdido hambre de Dios. Y hemos pensado que congregarnos es un sacrificio. Y esto no es un sacrificio. Debiera ser gozo venir a recibir y venir a dar. Esto no es un sacrificio. Sacrificio lo hizo Cristo. Y ese sacrificio le generó angustia. Y volvemos al tema. Por eso fue que dijo, Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Porque los sacrificios sí generan angustia. Por eso tomaba el ejemplo de los que somos padres y que mañana no tenga usted para el desayuno de 3 pelados, hermana Clara. ¿Qué se siente? ¿Qué es sacrificio? Que le llevan un plato de arroz con camarones a usted y usted lo parte en 3 pedacitos. Eso es sacrificio. Pero venir a congregarnos, estar dispuesto a recibir una palabra, eso no es un sacrificio. Pastores, que hoy es el día del padre y a mi padre yo no puedo dejarlo abandonado, pero si te abandonó 30 años, yo escuché que lo que tú me has dicho nunca lo has honrado, hoy lo vas a honrar. ¿Cómo que es que le vamos a poner la corona hoy? Están ya frías desde anoche. No, pero seamos serios. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Ahora, dice la Biblia que acabamos de leer en Mateo 28, 17, que algunos de los discípulos dudaron y no dejaron de ser discípulos. ¿Por qué? Porque es que el plan de Jesús no es que porque tú dudes, Él te corta. No, ese no es el plan, esa no es la idea. Ese mensaje de que si usted dudó, se va para el infierno, eso es mentira. Usted dudó, usted necesita lo que el padre de este joven endemoniado le pidió a Jesús: alimenta mi incredulidad. Yo estoy seguro que todo aquel que reconoce delante de Dios: Padre, he dudado, mi fe se ha apagado, mi hambre por ti se me ha quitado, aliméntame nuevamente. Te aseguro que Dios va a hacer algo, porque nuestro Dios vive, reina por los siglos y está atento a la oración de sus hijos. Ahora, esta expresión de Jesús en la cruz, esta expresión de Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, no fue una improvisación. ¿Cuántas veces Jesús debió tomar este salmo y lo debió haber orado? Que lo tenía en su disco duro, que en medio de la agonía fluyó en él. Salmo 22, versículo 1. Dios mío, vamos a buscarlo. Se darán cuenta que Jesús no estaba inventando. Salmo 22, versículo 1, ya lo tenemos. ¿Cómo dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira, las palabras son del salmista, son de David, y son las mismas palabras que Jesús dijo en arameo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David, cuando Jesús está en la cruz, tomó las palabras del salmista, vinieron a él en su intimidad con Dios. Esto ya era una oración que había fluido de su boca muchas veces, porque Jesús debió experimentar muchas veces esa soledad y esa sensación de abandono de Dios, porque era parte de su proceso en la tierra. Porque sentir lo que nosotros sentimos era parte del propósito de que Él viniera a hacerse carne. Ahora,
El salmista estaba en plena aflicción. Versículo 2, ¿qué dice? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y para mí no hay reposo. ¿Se dan cuenta de la queja del salmista? Y no dejó de ser el salmista, porque de allí en adelante son 120 y pico más de salmos, y el 119 se demora como 5 páginas. El salmista, en medio de la aflicción que estaba experimentando, también experimentó el abandono de Dios. Y cuando hablo del abandono de Dios, aclaro, no es que Dios abandona, sino que nosotros, en medio de la aflicción, dejamos de perseguir a Dios. En medio del relax, dejamos de perseguir a Dios, porque la Biblia dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. La Biblia dice, búsquenlo y lo hallarán. Entonces siempre estará dispuesto. El clamor de Jesús en la cruz nos hace entender que Él, el Cristo, entiende lo que es ser humano, lo que es la zozobra, lo que es experimentar una gran crisis emocional y una crisis de fe. Y esto lo afirma cientos de años después Pablo. Filipenses capítulo 2 versículo 5, vamos a buscarlo. Filipenses 2, 5. Pablo toma la crisis de Jesús, toma el ejemplo de Jesús como testimonio y lo traslada ahora a la iglesia. Filipenses 2:5 dice Pablo: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este versículo afirma que Jesús sabe lo que tú y yo estamos viviendo hoy, lo que tú estés atravesando hoy, llámese como se llame tu crisis. Jesús sabe qué te está generando, porque ya lo vivió. Allí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, tremendo hombre de Dios, Isaías, le dice al Padre: mátame mejor. Y viene de matar 450 profetas de Baal. Lo amenazó Jezabel, salió corriendo y le dijo: Señor, mátame mejor. ¿Por qué? Porque Isaías en ese momento no estaba viendo hacia los cielos, sino estaba escuchando la amenaza que había sobre su vida. ¿Qué movió a Isaías a decirle al Padre: mejor mátame, me es mejor morir? Estaba en depresión. Y ninguno de nosotros está exento de caer en un momento de depresión. No, que yo soy inmune a eso. No, Señor. No somos inmunes. La Biblia dice que nosotros tenemos que considerar a otros, porque nosotros también podemos ser tentados. Dice que se crea firme, cuídese, que no caiga. No, que yo nunca. La palabra nunca es una palabra demasiado absoluta. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Nosotros no sabemos qué crisis vamos a enfrentar dentro de un mes. Por eso la palabra nunca es una palabra demasiado absoluta. Nosotros debemos vivir en función de depender de Dios de tal manera que en medio de la crisis, sea cual sea la crisis, el Espíritu Santo pueda hablar a nuestra alma de tal manera que podamos tener la paz de Dios,
para seguir mirando hacia Él como la única solución en medio de los conflictos. Ahora, Isaías sintió el abandono de Dios. Eso es literal. Cuando hablo de abandono de Dios, no es que Dios se fue, es que dejamos de sentir a Dios, es que dejamos de escuchar a Dios. ¿Cuándo más se deja de escuchar a Dios? Alguien que me ayude, hermana de Dios. ¿Cuándo más dejamos de escuchar a Dios? ¿Qué hacemos que no deja que escuchemos a Dios? Dejar de orar. ¿Qué más? Se pierde la comunión con Dios cuando se deja de orar, sí. El pecado. El pecado no deja que escuchemos a Dios. Porque el pecado grita tan alto que muchas veces no deja oír la sutil voz del Espíritu Santo. Ahora bien, tener todos estos ejemplos sirven para ilustrar nuestras vidas y hacernos entender que sentir el abandono de Dios no es pecado de muerte, sino solo parte del anhelo de nuestra alma por ver de cerca a Dios en medio de nuestras circunstancias. El tema es, cuando Jesús se hace hombre, lo hace con conocimiento de todo lo que iba a padecer. Sin embargo, el dolor físico fue tan extremo y el abandono lo convirtieron en la mejor ayuda que podemos recibir en momentos de lucha o de soledad. Lo que él experimentó como dolor, lo que él experimenta como abandono de Dios, se queda como testimonio de que si él sabe lo que estoy viviendo, él es el mejor consejero que puede encontrar. Leía el testimonio del pastor Ronald Greer, pastor de Atlanta, que experimentó un ejemplo traumático, doloroso, porque si nuestra madre parte teniendo 90 años, duele, pero de alguna manera vivió su vida, vivió su proceso. Pero este hombre, su esposa no podía tener hijos, tienen un bebé y a los 2 años el niño muere en un accidente, teniendo el niño 2 años de nacido. Y él y su esposa cayeron en una depresión tremenda, porque ellos no daban para entender por qué había muerto su bebé, si habían orado durante 8 años por tener un bebé y su bebé muere. Cuando logran entrar en el reposo de Dios, tanto él como su esposa tomaron una decisión loca para muchos, sabia para Dios. Escribieron un libro contando su historia, contando su dolor de padres, pero a la vez también dando testimonio del consuelo de Dios. Y un gran número de personas que habían perdido seres queridos se acercaron a ellos. Cuando ellos llevan a la congregación todo lo que habían vivido, cuando hacen público su libro, narra la historia que habían filas de personas esperando para sentarse a orar con ellos. No porque la oración de ellos fuera a quitarles el dolor, sino porque el testimonio de cómo Dios les dio fuerza para entender que había un propósito en medio de todo esto y que eso que él experimentó, que su esposa experimentó, le permitía darle un poco de fe prestada a los que llegaran allí. Algunas de las personas que se acercaron le dijeron: lo elegimos a usted porque queríamos hablar con alguien que hubiera estado allí en el sitio que nosotros vivimos. Y esto tiene peso cuando hemos compartido que nosotros tenemos el deber de llevarle el evangelio a todo el mundo. Es cierto. Pero si usted no fue drogadicto,
que ese mensaje sea sensible a un drogadicto es complicado, porque muchas veces decimos cosas y asumimos cosas que no sabemos que esa persona está viviendo. Cuando mi esposo y yo estuvimos en el ministerio que rescatábamos drogadictos de las calles, nos dimos cuenta de los vacíos del ser humano y de cómo la iglesia muchas veces en su afán de hacer cosas se olvidó de que primero tenemos que ser antes que hacer. ¿Por qué? Porque terminaron usando a los drogadictos como una manera de ganar dinero. Con un sitio, metro 20 drogadictos, lo convierto en una IPS y una EPS me paga por tenerlos allí. Es un negocio. Pero realmente, el que ha sido, y pongo el ejemplo práctico de la drogadicción porque la conozco de cerca. El que ha sido drogadicto, cuando se sienta a hablar con un drogadicto, no lo hace pensando en juzgar o en cuestionar, sino en edificar. Porque en determinado momento, cuando yo estuve en esa condición, nadie se acercó para edificarme, sino para juzgarme. Mi propia familia me ponían una canción que se llama Caretas cada vez que yo llegaba. Búsquela y entenderá a qué me refiero. Se burlaban de mí porque era drogadicto. Y la gente que se acercaba simplemente para hacerme sentir que yo no era nada ya. Cuando Cristo vino a mi vida, Cristo usó a alguien que había estado en la misma condición que yo. Y que cuando me habló de Cristo, no me habló de Cristo para señalarme, ni para hacerme sentir, eres una porquería, perdido. Esas palabras no vienen de Dios. Nosotros hemos perdido la sensibilidad de Dios para acercarnos a la gente, aun cuando nos hayan fallado. No tenemos por qué dañar a nadie con nuestra boca. Hay mucha gente que te ha dado la puñalada por la espalda. Sobre todo duele cuando tú lo has ayudado siempre. Ahí duele más. Pero allí es donde estás viviendo a Cristo. Porque Cristo a Tomás no le dijo te desecho por no creer. Cuando Jesús apareció, ¿qué le dijo a Tomás? Mira, o sea que siempre estuvo escuchando. A veces necesitamos fe prestada. ¿Cómo así, pastor? Ahora, ¿de dónde sacó que es la fe prestada? Es tomar el testimonio de vida de alguien que de la mano de Dios ha superado un evento doloroso, complicado, y usarlo para apalancar nuestra fe. En este caso, nuestra fe en Cristo es una fe prestada. Porque estamos usando el testimonio de Cristo para nosotros sostenernos firmes, mirando hacia los cielos. Hebreos capítulo 4. Aquí está. Esta no me la inventé tampoco. Hebreos 4, versículo 14 al versículo 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira, hay personas que cuando te ven caer no te abrazan para levantarte, se acercan para juzgar, para dañar,
para hacerse sentir mejor ellos. Y esto no es de Dios, porque Jesús, experimentando todo lo que experimentó, podría decirnos a nosotros: oye, mira lo que yo sufrí y tú no estás valorando mi sacrificio. Él podría decir eso. Sin embargo, Jesús dice: vengan a mí todos los que están trabajados, todos los que están padeciendo, todos los que estén cansados, todos los que están atribulados, que yo les haré descansar. Hemos perdido la sensibilidad y hablamos de amor. Pero la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Qué fácil es decirle a alguien que vemos en tribulación: deja la amargura, no parece ningún cristiano. Eso sale fácil de la boca. Pero te has puesto a meditar si el cambio de esa persona, ¿a qué se debe? Que en vez de decirle deja la amargura, podrías decirle: ven acá, quiero orar por ti, porque he visto un cambio en tu estilo de vida. Son dos cosas diferentes, son dos actitudes diferentes. Sino que desde la perspectiva humana, nuestra carne caída siempre quiere estar por encima del otro. Pero Jesús dijo: vengan a mí. Es cierto que en medio de tus luchas, tus pruebas y tus procesos, prácticamente nadie va a venir a apoyarte y a consolarte. Eso es real, pero eso no es para destruirte. Muchas veces Dios va a permitir el abandono porque te quiere a solas con Él. Muchas veces Dios va a permitir que tu propia gente te dé la espalda porque te quiere a solas con Él. Porque no quiere que estemos experimentando lo que llamo el abandono de Dios, que no es otra cosa que no sentir a Dios en nuestra oración, que no percibir a Dios en nuestra vida diaria. Mira, cuando tú te levantas y está el sol, dale gloria a Dios, allí está Dios en el sol. Cuando tú te levantas y está la lluvia, dale gloria a Dios, porque allí está el sol en la lluvia, allí está Dios en la lluvia, perdón. La lluvia de la que tú reniegas para otros es bendición. Porquería de lluvia esa cayendo, y en el campo los campesinos levantando la mano: gloria a Dios, Señor, porque la cosecha le está cayendo agua. Nos cuesta trabajo atrevernos a compartir nuestras aflicciones. Mira, con esto termino. Venimos de estilos de vida diferentes, todos. El cuerpo de Cristo está compuesto por hombres y mujeres imperfectos. Todos somos imperfectos. Arrancados de diferentes situaciones, criados en condiciones diferentes, pero amados por un Dios perfecto. Y venimos a Cristo y venimos marcados, y venimos heridos, venimos dañados. ¿Tú sabes lo que marca la ausencia de un padre? Pues yo sé lo que se siente. Que tú como adolescente, como joven, quieras tener a alguien con quien hablar y decirle lo que estás sintiendo y que no haya quien. Yo sé lo que se siente. Pero venir a Cristo implica tomar eso que te marcó y atreverte, en primer lugar, a confesárselo a Cristo. Es lo primero que tienes que hacer. Y en segundo lugar, atreverte a decirlo. Porque cuando tú lo dices, le estás dando testimonio al mundo de que lo has superado. Nosotros no podemos hablar de que hemos superado algo si cuando lo hablamos todavía nos saca lágrimas. Hay una hermanita que mi esposo y yo conocemos, que predica muy bien, que tiene un tremendo llamado, pero que cada vez que predica y habla de la ausencia del papá, empieza a llorar. Y mi esposa la aconsejó y yo la aconsejé: venga, hija, usted no está en condiciones todavía de predicar porque tu corazón aún no ha sido sanado.
Porque cada vez que hablas de tu papá y del vacío de tu papá, tú lloras. Entonces quiere decir que aún hay dolor en tu corazón. Y ese dolor, el enemigo lo ha utilizado contra esta hermana para distanciarla de Dios. Por eso es que es necesario atreverse a compartir la aflicción. Porque cuando usted comparte la aflicción, no es que tu hermano sea chismoso. Cuando tu hermano te dice, mira acá, ¿qué te está pasando? No es que sea chismoso. Te está amando. Está preocupado por tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo el que se aísla pierde. El único aislamiento que nos beneficia es cuando nosotros cerramos la puerta de nuestra habitación y nos encerramos a solas con Dios. Pero si usted es cristiano, se traga todos sus problemas solo, si no se lo comparte ni a Dios, ni se atreve a compartirlo con alguien, usted tiene problemas que resolver. ¿Por qué? Porque se supone que cuando hemos venido a Cristo, Él nos recibió con toda la carga de aflicciones que teníamos, pero Él nos dio nuevas fuerzas. Cuando Mateo 11:28 dice Jesús, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús no dijo, yo te lo voy a resolver, Dios, te voy a dar reposo. Y ese reposo se llama la paz de Dios. Y la paz de Dios te permite entender que sí, como dice la canción del compositor que murió hace poco, mi padre no siendo malo, a pesar de todo, solo me dejó. Cuando usted admite eso y usted perdona aquello que tu padre te hizo, te permite ser edificado y ser restaurado. Y a ese padre ausente en determinado momento, tu vida en Cristo hoy le da testimonio de que vale la pena mirar hacia Cristo. Porque yo tengo claro algo, y con esto termino. Cuando yo me convertí, yo tenía 20 y tantos años de no saber de mi papá. Y mi testimonio un día de esto, que Dios me inquiete, lo comparto completo. Yo tenía una pistola lista para matar a mi papá. Y duré 12 años buscando la manera de ir a Venezuela. Yo dije, lo encuentro, le doy 2 tiros y se acaba el problema. Porque él me dañó, porque él me abandonó, porque él no me apoyó, porque por culpa de él no estudié lo que quería estudiar, porque por culpa de él soy drogadicto, porque por culpa de él estuve preso. Yo le culpaba a todo aquel papá ausente. Pero cuando vengo a Cristo, el Espíritu Santo empezó a hablarme y yo le decía a mi esposa, tú no escuchas. No escucho, es que oigo una voz que me dice, pídele perdón a tu papá. Y en mi lógica yo decía, ¿por qué? Si él me dañó, ¿por qué? Si no me dio, ¿por qué? Si me abandonó, ¿por qué? Si cuando más lo necesitábamos, nos dejó. Y el día que no soporté más, que no sabía qué hacer, en la iglesia donde me congregaba, yo le pregunté a alguien, le pregunté al pastor y lo que me dijeron es si está comiendo bien, si está durmiendo bien. Hablé con un hermano que Dios me puso a la mano y le dije, me está pasando esto. Me dijo, ¿qué te pasó con tu papá? Y le empecé a contar llorando todo lo que había experimentado desde los 13 años, cuando tuve que hacerme cargo de mi mamá, de mi hermano, cuando tuve que dejar todo porque me tocó trabajar y empezar a laborar desde los 13 años. Por eso a veces cuando digo me siento cansado, no lo digo como una utopía, sino que desde los 13 años sé lo que es salir a la calle para conseguir el dinero para la comida, porque tú no podías permitir como hijo que tu mamá y 3 hermanos más desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde estuvieran sin comer. Pero todo eso afecta. Y este hermano me dijo, ¿sabes qué? Dios te está hablando, el Espíritu Santo te está hablando. Tú no eres drogadicto por culpa de tu papá, tú fuiste drogadicto por decisión tuya. Eso me confrontó, eso me impactó. Yo dije, pero ¿cómo hago, Dios mío, para pedirle perdón a alguien que en primer lugar él fue el que me dañó y en segundo lugar tengo 20 y tantos años que no sé de él? Y este hermano me dijo, ahora,
Y esa noche oré con mi esposa, estaba mi hijo Carlos Daniel, que es el tercero, estaba recién nacido, todavía ni Elías ni Samuel aparecían en el horizonte. Y yo le dije a Dios, si esto viene de ti, ayúdame. Y hay oraciones que Dios responde así, y uno quisiera que todas fueran así. Y a los 2 días yo iba bajando las escaleras del edificio donde yo vivía, y salgo a la calle y venía pasando una hermana de mi papá que tenía años que no me hablaba y tenía su motivo, y me abrazó y me dijo, hijo, mira, ve, este es el teléfono de tu papá, fulano de tal vino, y aquí me dio el número de él. Le dije, ¿qué voy a hacer? Me devolví, porque Dios me había respondido, y me fui a una cabina de Telecom, llamé, me contestó la mujer de mi papá allá, su nueva mujer. Cuando le dije que lo llamaba Carlos Torres, mi papá se llamaba Carlos Torres, me dijo, ya voy, y me lo pasó. ¿Y sabe qué sucedió allí? Cuando mi papá me contestó y le dije que era su hijo, que era yo su hijo el que hablaba, mi papá empezó a llorar y a decirme que tu mamá, yo no te llamé para hablar de mi mamá, te llamé para hablar de ti y de mí. Yo te estaba buscando para matarte. Yo estuve en la droga, yo estuve en esto, y mi papá empezó a llorar y yo empecé a llorar. Pero cuando yo salí de esa cabina era otro, y desde esa noche dormí. Desde esa noche el Espíritu Santo dejó de decirme, pídele perdón, porque yo le pedí perdón a mi papá. Eso es honra. Él se equivocó, pero yo también. Y mi deber era hacer lo que la Biblia demanda que debo hacer. Porque si yo no sano, daño también a mis hijos. La Biblia dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Lo que tenemos el privilegio hoy, hermano Carlos, de ser padres, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de que nuestro Padre Celestial esté con nosotros en todo tiempo. Porque vamos a fallar. Carlos, esto no es profético, esto es directo. Tú le vas a fallar a Diego. Eso está escrito, eso viene derecho. A Diego le va a gustar el rojo y te vas a presentar con unos zapatos azules y te va a decir, papá, eso no era lo que quería. Porque le vamos a fallar de alguna manera. Lo que debemos estar apercibidos es que la ausencia de Dios en nosotros no puede ser crónica. El abandono de Dios no es por parte de Dios, es por parte de nosotros. Somos nosotros los que decidimos darle la espalda a Dios. Somos nosotros los que decidimos hacer una vida aparte de Dios. Somos nosotros los que decidimos, aún sabiendo que no está bien lo que estamos haciendo, tener una vida paralela a la vida de Dios. Pero hay una promesa. Josué 1:9, Dios le dijo a Josué, y esa promesa se extiende para nosotros. Esfuérzate, sé valiente, porque es aquí que yo estoy contigo todos los días de tu vida. Es posible que tú estés experimentando hoy ese abandono de Dios, y lo digo entre comillas. Y quiero decirte, antes que oremos, que no importa el tamaño de la circunstancia, Dios es más grande que las circunstancias. Que no importa el tamaño de la amenaza, Dios grita más alto que el que te amenaza. Que no importa lo oscuro que veas el horizonte, detrás de toda tempestad, detrás de todo aguacero, detrás de todo nubarrón, siempre estará el sol alumbrando. Vamos a orar, sí, vamos a darle gloria a Dios por su palabra. Y si el Señor le ha hablado en esta mañana, dele la gloria, dele la honra, y sepa que usted no está solo, que usted no está sola, que tus hijos no están solos, que la cobertura de Dios es espiritual y alcanza, es lo suficientemente poderosa
para bendecirte a ti y para bendecir tu vida y la de tus hijos. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento allí donde estamos. Padre, gracias. Hoy es tu día, Padre, y gracias por hablarnos a través de tu palabra. Perdónanos. En el nombre de Jesús, perdónanos cuando le hemos permitido a la tentación, a la debilidad, a la caída, al pecado, a la deuda, a la frustración, al desánimo, cuando le hemos permitido ser más grande que tú ante nuestros ojos. Perdón. Perdón por esos momentos en los cuales hemos dudado de que tú estás con nosotros. Hoy creemos en el nombre de Jesús que hay palabras de vida escritas en la Biblia para nosotros, que hay promesas dispuestas para nosotros, y que los que tenemos hijos podemos creer que nuestro Padre también tiene cuidado de nuestros hijos, que tenemos que aprender a ser padres relacionándonos con nuestro Padre Celestial, que tenemos mucho que aprender, sí Señor, así es, pero en nuestro corazón está la disposición, bendito Dios, de permitirle a tu palabra edificarnos, de permitirle a tu palabra levantarnos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hoy clamamos para que tu presencia en nuestro alma siembre esta palabra. La ausencia de Dios solo existe en nosotros porque nos hemos distanciado de ti, porque hemos puesto la mirada donde no teníamos que colocarla, porque hemos levantado ídolos en nuestras vidas, porque te hemos reemplazado por cosas, por personas, y nos hemos olvidado que tú eres Padre por la eternidad, y que eres un Padre que nos ama con amor eterno, y que a pesar de que muchas veces te hayamos fallado, tu abrazo siempre está dispuesto para nosotros. Hemos decidido seguir a Cristo y oramos para que tu Espíritu Santo nos sostenga en no volver atrás, en no volver atrás. Y oramos, nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús por aquellos padres que aún arrastran heridas de su pasado, por aquellos padres que aún están golpeados por todo lo que vivieron en su infancia, para que en el nombre de Jesús, bendito Dios, podamos aprender a ser padres por el testimonio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y proclamamos en el nombre de Jesús, Señor, un renovar de nuestra fe, un renovar en nuestra comunión contigo, en nuestro altar personal contigo. Y recibe la gloria, la honra y la alabanza por la eternidad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por este tiempo. Y por favor, que cada hogar representado aquí, que cada hogar representado allí en esta transmisión, por nuestros hermanos, nuestras hermanas, que son parte de nuestra familia en Cristo, puedan recibir de ti la bendición de discernir, de recibir tu palabra, de recibir tus respuestas, que aquellos que tenemos hijos
podamos aprender a confiar en que tú tienes el control, aunque a nosotros no nos parezca. De que aquel hijo por el cual hemos orado y hemos puesto en tu presencia, clamándote, Señor, porque ha sido carga para nuestro corazón, está en tu corazón también hacer algo en su vida. Nosotros hoy te pedimos que por tu palabra y por este mensaje alimentes nuestra incredulidad, como dijo este padre que se acercó a pedirle ayuda a Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a nuestros hermanos y hermanas que están allí en la distancia, les invitamos a seguir adelante con la mirada en Cristo. Y si el Señor lo permite, dentro del miércoles estaremos nuevamente por este canal. Dios les bendiga a todos. La hermana de Bris.